Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en el Seminario Permanente de Investigación. En esta tarde tenemos la presentación de Paula Hernández, una de nuestras invitadas al ciclo de género. Recuerden que este ciclo de género para la Facultad de Ciencias y Educación es un ciclo muy importante que nos permite visibilizar la investigación, pero también las manifestaciones artísticas, las manifestaciones de sentimientos frente al tema de género y las violencias basadas en género. Estamos muy contentos de que Paula Hernández haya aceptado la invitación a ser parte de este ciclo tan importante que pues ya llevamos un tiempo en emisión. Quiero darle la bienvenida a Paula. Paula digamos que es una de nuestras estudiantes en la Universidad Distrital, digamos una embajadora de este tema en estas lides dramáticas, estudiante de 10º semestre de en educación básica con énfasis en educación artística. Tengo muchos afectos por la licenciatura en artística, por su compromiso con la investigación, con su compromiso con la formación, con las artes, en todas las expresiones. Entonces, Paula es una muy buena embajadora de la licenciatura y hoy nos va a hablar de esta pieza, de esta obra dramática, Quiero que me abraces. Es una obra, pues por supuesto, muy importante para ella como creadora, pero también muy importante para nosotros como una comunidad que debe reconocer el talento que tiene la Universidad Distrital y el posicionamiento de lo que nuestros estudiantes hacen hacia adentro y hacia afuera de las comunidades. Pues Paula, quiero darte la bienvenida y agradecerte muy formalmente que hayas aceptado esta invitación que cursamos a través de Tatiana Durango para que nos acompañaras. Bienvenida, por favor, preséntate para nuestra audiencia. Claro que sí, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Hernández, como ya lo mencionaron. Sí, estoy en último semestre de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Entonces, bueno, digamos que también hago parte de la agrupación artística Zaperoco Batucada, un grupo de música también interdisciplinar. Allí hago parte como músico, pero también con mi experiencia en el teatro, que es lo que mi enfoque en la licenciatura. Allí también desempeño ejercicios de performance, ejercicios de teatro, de creación colectiva y demás herramientas que me permiten seguir indagando en el campo del teatro y en relación a la música. Como ya lo mencioné, mi énfasis pues es el teatro y digamos que desde lo que es hace otros años o lo que lleva el transcurso de la pandemia, empecé a indagar más allá de ser actriz, empecé a indagar más allá en el campo de la dramaturgia, en el qué es escribir para teatro, cómo se escribe para teatro y qué formas existen para escribir en el teatro. Paula, muchísimas gracias. Es muy importante para toda la audiencia que nos acompaña mostrar, digamos, este sello de la formación de la licenciatura, que es un sello que le permite a los estudiantes como profundizar en un área, pero al mismo tiempo le da todas las posibilidades y las condiciones para desarrollarse en otras, ¿no? Entonces, muy interesante que, pues, que estés en este grupo de música, que seas música y que te permitan explorar todas estas posibilidades. Yo creo que ese es un sello muy importante que habla bien de la formación de esta licenciatura de cara al país, ¿no? Me parece supremamente importante. Cuéntanos un poquito, como antes de empezar, si esta posibilidad está abierta para todos los estudiantes, ¿cierto? ¿Me lo repites, por favor? Que quisiera que nos ampliaras un poco cómo esta experiencia de formación en la licenciatura que les aportan un énfasis específico, donde ustedes profundizan, también les da las condiciones para explorar otros énfasis.
Claro que sí, claro que sí. La licenciatura, pues, bien, entramos a la carrera, la licenciatura nos dota de herramientas de las 5 artes, artes plásticas, danza, música, teatro e incluso vemos literatura. Ya cuando vamos escalando en la carrera, cuando vamos subiendo de semestres, lo que hacemos es irnos por una ramita. O si queremos profundizar en cada una de las ramas, cada uno va escogiendo eso que le llamó la atención. Si de las artes plásticas le gustó el dibujo, si su énfasis es el teatro y quiere indagar en la escenotecnia, las luces en el teatro. En esas pequeñas ramitas que nos dota la carrera, también encontramos en este caso lo que es la dramaturgia. Digamos, también la carrera nos da muchas herramientas, nos da muchas posibilidades de seguir haciendo, de seguir creando, obviamente dentro de la escuela, pero también nos da la posibilidad de seguir indagando fuera de la universidad, de buscar una formación autónoma que complemente también estas ramitas de las que si nos guiamos por una ramita en específico, en este caso el teatro, esa educación autónoma de la afuera, cómo nos va complementando esas otras ramas para llegar a la escuela, dotar a los niños, animarlos de que lleguen al arte, de que se expresen por medio del arte. La carrera nos da muchas posibilidades de seguir haciendo, de seguir creando. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, a toda la audiencia que nos acompaña. Estamos con Paula Hernández, que nos va a hablar de una obra dramática. Quiero que me abraces con este título tan sugestivo, tan sugerente y tan importante, ¿no? En este tema de género, yo quiero pedirle a toda la audiencia que nos acompaña, que acompañen a Paula en esta presentación que ella nos va a hacer, nos va a contar de dónde nace esta idea fabulosa, cómo es todo este backstage de montar la obra, cuál es el compromiso allí, cuál es la apuesta, cuál es el mensaje y cómo está ella comprometida profesionalmente, personalmente y emocionalmente en la construcción de esta obra. Al final de la presentación de Paula, pues nosotros como público tendremos la oportunidad de hacerle preguntas a ella, que ha sido una persona muy comprometida y que su obra ha sido reconocida con un premio. Ya nos va a ampliar un poco más esta información, si la competencia fue reñida, si realmente tenía las expectativas de cuando se presentó ganárselo. Entonces son muchas cosas aquí que hay alrededor de esta obra que es muy importante que como audiencia estemos a la expectativa de entenderla y de poder formular unas preguntas que nos ayuden a profundizar esta relación entre el creador y su obra, ¿no? Entonces, Paula, bienvenida, la pantalla es toda tuya. Vale, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio, por permitirme estar aquí, querer compartirles de todo corazón lo que fue el proceso de escritura de esta obra que en mi experiencia me he encontrado donde me frustraba mucho a la hora de escribir. No sabía cómo empezar a escribir, no sabía por dónde empezar, no sabía si estaba bien, no sabía si estaba mal. Entonces, la oportunidad de escribir esta obra va de la mano de dos personitas que esas personas me ayudan, me orientan en un camino donde no solo me dotan de conceptos, sino que también me llenan y me dotan de herramientas que me dan la posibilidad de hacer esta obra algo real, algo físico, algo llevado al papel. Entonces, quiero que me abraces. Es una obra de creación dramática que habla en torno a la violencia de género, en específico la violencia de género hacia la mujer. Es la historia de Irene, una mujer que llega, tiene su pareja un día la desaparece. Irene está muy apegada a su abuela. Su abuela la llama, le escribe, su abuela no la encuentra. Entonces es la historia también de esa abuela que la busca, que trata de buscar todo recorrido para llegar a ella, que no le importa con quién tenga que hablar, pero necesita ver a su nieta, necesita saber que está bien, necesita saber siquiera que está viva. Entonces se encuentra también con la mamá de Irene, encontramos también estas
peleas familiares que uno pues encuentra en casa, de que uno también encuentra esa violencia en todas partes. No solamente existe la violencia de género hacia la mujer, sino que también nosotros encontramos diferentes tipos de violencia y precisamente en la casa también se fomenta esa violencia donde la hija quiere más a la abuela porque la abuela la apoya más. La mamá tiene se repele a la abuela porque la abuela no le dio tanto afecto a ella, entonces como no le dio tanto afecto a ella, se desquita con su hija. Pero entonces encontramos también momentos donde el personaje de la mamá se abre, se hace sentir y dice, bueno, es que usted no me dio esto, pero yo ¿por qué le tengo que dar a ella? Sí, yo la amo, yo la quiero mucho a ella, pero es que ella tampoco me da la posibilidad de compartir con ella. Encontramos también a la mamá del novio de Irene. Encontramos a la mamá del novio donde también sufre un tipo de violencia donde el novio la ataca verbalmente, donde le dice, si usted no hace esto, va a tener serios problemas conmigo. Y obviamente uno también entiende el amor de cada una de las madres a su hijo y que está dispuesto a aguantar esas madres para que no le pase nada a su hijo o para que no se lleven a su hijo. Entonces, precisamente, Quiero que me abraces es una obra de creación que cuenta en tres puntos de vista de tres personajes ese tipo de violencia de género hacia la mujer. Esta obra se escribió el año pasado en medio de la pandemia, se escribió junto a un docente de la licenciatura que me guió en el proceso, dotándome de herramientas de, mira, esto es la dramaturgia, se compone de personajes, se compone de sucesos, se compone de acciones, pero también estuve en el proceso al mismo tiempo con un compañero, Andrés Reyes, cuyo proceso también se dedicó a la escritura de una obra dramática. Sin embargo, él se enfocó en otra línea temática enfocada al, al conflicto armado con énfasis en la comunidad LGBTI, cómo sufrió la comunidad LGBTI ese conflicto armado. Entonces, como cada uno tenía su línea temática, basándose en los componentes de la dramaturgia y cada uno generando así su, su obra dramática. Entonces encontramos de Quiero que me abraces, que es una obra de creación inspirada en las mujeres como símbolo de lucha ante la violencia de género que se ha venido marcando en la historia, siendo ellas las que están en constante discriminación a lo que respecta a ser mujer en entornos como sociales, políticos, religiosos e incluso cotidianos. Entonces, a partir de este tema, que es la violencia de género hacia la mujer, partimos de cómo empezar a escribir eso que quiero expresar. ¿Por qué quiero hablar yo en esta obra en específico de la violencia hacia la mujer? Porque quiero tocar ese tema, que me inspira a mí a llevar y cómo lo llevo al papel. Encontramos entonces que existen los detonadores de escritura, entendiendo el detonador de escritura como un detonante que me inspira a escribir. Entonces encontramos que empiezo a escribir a partir de ver una fotografía y esa fotografía, ¿qué elementos me da para pasarlo a un papel, pasarlo a la escritura de una escena? Un video, una frase, un aviso clasificado de los periódicos amarillistas. Entonces uno encuentra en internet eh, cómo murió, muerte de mujer o mujer murió de tal manera. Y uno encuentra en la mujer, en internet que si uno busca en Google ese apartado, existen diferentes formas de cómo pueden llegar a matar a una mujer. Entonces uno queda como, uy, ¿qué está pasando acá? Como por ejemplo, me hice la muerta para que no me apuñalara más, título amarillista del periódico La Nación. Título amarillista que me inspira a mí ese detonante. Uno es como, ¿qué pasó con esa mujer? Realmente, eh, ¿qué tan difícil fue su situación para tener que hacerse pasar por una mujer muerta para en ese momento querer seguir viviendo su vida, quererse salir de ahí y no pasar por esa horrible situación en la que se está enfrentando? Entonces encontramos que partimos en primera instancia de del texto de Simone de Beauvoir, donde empieza a hablar
o nos empieza a plantear esa primera idea de lo que es la igualdad entre los sexos, indagando en primera instancia, listo, quiero escribir sobre la violencia de género hacia la mujer. ¿Cómo voy a partir? Buscando referentes. Uno de ellos, 1949, Simone de Beauvoir, Igualdad entre los sexos. A partir de su texto, el segundo sexo, ella nos hace una frase, nos marca una frase donde dice, una no nace mujer, sino que se hace mujer. A partir de esa frase, ¿cómo se empieza a visibilizar la palabra género? Desde 1949, ¿cómo se empieza a visibilizar el concepto de género? Y cómo a partir de ese concepto de género se empiezan a idealizar conceptos que también confiere al nuevo feminismo en esa época. Sin embargo, cómo el feminismo se fue conformando hasta 40 años después. Entonces encontramos que el concepto de género es un concepto que se implanta social y culturalmente, que es la sociedad y la cultura la que implanta ese concepto de género, que es también la creencia religiosa, lo que te hace ver ese concepto de género como algo alarmante. ¿Cómo así que vamos a hablar de género? ¿Cómo así? Si usted nace hombre o nace mujer, usted tiene que ser hombre o tiene que ser mujer. No existe nada más allá según las creencias religiosas. Entonces, este concepto de género también cómo empieza en esa época a cuestionar la idea de lo que es natural y de lo que no es natural. Asimismo, como el papel de mujer se empieza a visibilizar como un símbolo de peligro. Entonces la mujer es el objeto de deseo, que la mujer que se viste de cierta manera eh, ya está conquistando al hombre, que la mujer solamente sirve para esto, que solamente sirve para aquello, pero no llegamos a visibilizar a la mujer más allá. Y uno se pone a pensar, listo, encontramos en esas épocas a la mujer que tiene que engendrar en su vientre al próximo heredero. Encontramos a esa mujer que si la vemos como un símbolo de peligro, es una mujer prostituta, es una mujer que es bruja, es una mujer que es misteriosa, que por el simple hecho de tener ciertas cualidades ya pone en riesgo, ya pone en peligro ese símbolo de castidad para todo, que el hecho de que exista la mujer ya pone en peligro la manera en que piensa el hombre. Entonces, cuando la mujer también empieza a estudiar, cuando empieza a trabajar, cuando la mujer empieza a crecer del interior hacia el exterior, es culpable de hacerlo, es culpable pues, de las personas que lo rodean, es culpable de vestir como le gusta, es culpable de caminar en la calle, es culpable de muchas cosas y cualquier cosa que haga es símbolo de peligro porque seduce, como se vista, seduce. Entonces, es impactante tener que escribir en internet la palabra mujer asesinada, cualquier periódico, y que salga variedad de apartados que digan cómo asesinaron a una mujer, cómo es eso posible. Entonces, a partir de allí empezamos también a buscar los conceptos de género para seguir en el camino de, bueno, ¿qué quiero escribir? Entonces encontramos el concepto de género según Marta Lamas, según Marta Lamas, en su libro, bueno, según Marta Lamas, en su libro de género, nos marca ese concepto de género como que la cultura es la que marca a los seres humanos con el género. Y el género marca la percepción social de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Y es la sociedad la encargada de nombrar si usted es hombre o si es mujer, dejando a un lado toda la idea del homosexual, porque eso del homosexual no existe. Usted es hombre o es mujer, según la sociedad, según la religión. Entonces empezamos a hablar de que existe otro concepto que tiene que ver con la identidad de género. Aquí empezamos a hablar que la identidad de género está condicionada por cómo usted va creciendo en su núcleo familiar. Entonces acá la familia lo empieza a usted a vestir de cierta manera, que si es hombre lo viste de azul, que si es mujer lo viste de rosa, que estos muñequitos, que para usted la cocina, que para usted los carros, que para usted el balón,
Y así es la familia, es un núcleo familiar los que se encargan de implantarle esa identidad de género. Y finalmente encontramos otro concepto que confiere a la identidad sexual, que confiere a se conforma mediante la reacción individual ante la diferencia sexual. Es entonces cuando la persona ya se da su identidad sexual. Es entonces cuando la persona ya dice, bueno, sí, la familia me crió de esta manera, la religión me dijo que yo era hombre o que yo era mujer, pero es que yo no me siento así. Yo me siento diferente, yo pienso diferente. Entonces empiezan a existir estos otros conceptos de homosexual, heterosexual, y ya empieza a ser de cierta manera aceptado por la sociedad, que aún hoy en día sigue siendo discriminado, sigue siendo atacado, pero ya empezamos a conocer estos géneros. Asimismo, empezamos a buscar qué es la violencia contra la mujer. Encontramos que las Naciones Unidas la define como la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Entonces ahí empiezo a mirar en mi creación, en mi texto dramático, cómo yo empiezo a aplicar estos conceptos a la creación de la obra, cómo empiezo yo a generar en una escena, en la acción del personaje, esta privación de la libertad, o cómo hago que ese personaje masculino genere ese tipo de violencia contra la mujer, y no simplemente el personaje masculino, sino también el femenino, cómo también la familia influye para generar ese tipo de violencia. Encontramos también la violencia sexual, que también es un término que se utiliza dentro de la obra de creación. Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a que la violencia sexual no es únicamente la violación, como el acceso carnal violento, sino que influye también el acoso verbal, la penetración forzada, la violación en el matrimonio, la violación por desconocidos, insinuaciones, acoso sexual en la escuela, en el trabajo y demás contextos. Entonces encontramos que la violencia sexual no es únicamente en el sexo, sino que también es en el contexto. Cómo me mira mi compañero, cómo me siento yo con esa mirada, si me siento intimidada o si me siento bien con esa mirada. También buscamos el contexto de Colombia, cómo se ve esa violencia sexual o esa violencia de género hacia la mujer en Colombia. Si yo voy a plantear en la obra un tema, necesito indagar también cómo se ve esa violencia de género en Colombia, no solamente porque sea un hecho que me haya pasado a mí, sino que yo también necesito conocer relatos de mis compañeras, relatos también de compañeros, de cómo es ese contexto, qué conocen las personas sobre el concepto de violencia de género. ¿Usted ha sido víctima de violencia de género? Entonces encontramos que en Colombia las cifras de violencia sexual van en gran parte hacia los niños, mujeres, hombres que son víctimas de violencia sexual o violencia basada en género. Víctimas en el marco de relaciones familiares, amorosas, sociales e incluso del conflicto armado. La violencia sexual en Colombia es tan común, pero que también se hace invisible, y ese hacer invisible lo vuelve algo cotidiano. En el momento en que la víctima intenta buscar ayuda en instituciones, que va la policía, busca ayuda, que le dice a la familia, pero es estar en familia, ay, no le digamos a nadie porque nadie de la familia se tiene que enterar que su tío es así, que su papá es así, ¿no? ¿Qué dirán de nosotros? Entonces es invisibilizar y volverlo cotidiano. ¿Qué le provoca a la víctima? ¿Qué le provoca a la víctima más que miedos, más que inseguridades, más que más adelante tenga realmente problemas al relacionarse con otra persona, al hablar con otra persona que le genere miedos? Entonces encontramos que también como la víctima va generando un proceso de resiliencia sola porque ni su familia la apoyó, ni las instituciones lo apoyaron, y muy difícilmente la van a escuchar o le van a creer. Entonces encontramos que la violencia basada en género se entiende como una acción o conducta que causa daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o incluso puede causar la muerte a una mujer
sin importar sea un espacio público o privado. Bueno, partimos entonces del objeto de creación. Ya indagamos sobre lo que es la violencia de género, ya indagamos sobre lo que es la violencia sexual hacia la mujer, que es el tema que me interesa. Ya encontré esa línea temática que quiero tratar en mi texto. Ahora, ¿cómo voy a empezar a escribir? ¿O sobre qué voy a escribir? ¿Qué referentes de dramaturgia me van a dotar a mí para poder decir, bueno, ellos hablaron sobre violencia de género, lo hicieron de esta manera, es un referente que me puede servir, como que no me puede servir, cómo yo lo voy a tomar? Entonces encontramos aquí de referencia a Eliezer Cantillo, que fue una base de todo lo que fue este objeto de creación, en su libro La estructura dramática. En un capítulo nos sustenta lo que es un personaje, lo que es un suceso, lo que es una acción, lo que es, bueno, lo que es toda la estructura dramática de un texto. La descompone y uno ahí va entendiendo. Asimismo, debemos buscar referentes de dramaturgos porque uno se pone también a investigar cuántos dramaturgos hay que dramaturgas. Entre 10 dramaturgos, ¿cuántas dramaturgas hay? Entonces encontramos entre esto el texto de César Brie, Te duele, donde él eh, nos da un panorama de una obra de relación de pareja, un dilema entre la relación de pareja y cómo esa relación de pareja tiene que seguir simplemente por el hecho de que hay hijos de por medio, cómo sufren también esos hijos, eh, cómo ven esos hijos la violencia familiar del esposo hacia la mujer simplemente por mantener un matrimonio. Entonces uno se pone a pensar, listo, nosotros estamos pasando por momentos realmente difíciles, pero como hago ese tipo de violencia algo más grande, donde no solamente pasa entre nosotros, sino que también es algo que le pasa a mi hijo, también es algo que tiene que ver mi hijo, es algo que también tiene que ver mi hija. En la obra son dos, dos personajes, el esposo y la esposa, y los hijos son presencias que están, pero que no están. Entonces encontramos en Te duele de César Brie que él aborda ese tipo de violencia de género de una manera muy poética y llena de metáforas. Entonces él demuestra en el simple hecho de que están discutiendo y empiezan a romper los platos, que empiezan a escudarse con la mesa, que empiezan a golpearle a la mesa, cómo se representa ese tipo de violencia psicológica, ese tipo de violencia verbal, física, ella maquillándose, una escena muy bonita, coge el labial y este empieza a maquillar. Entonces él le empieza a criticar y le empieza a decir, pero es que usted para dónde va, usted qué está haciendo. Y en ese maquillarse ella se empieza a pasar con el labial por toda la cara, se empieza a hacer moretones con el maquillaje y uno dice, bueno, esto ya es algo metafórico y yo lo entiendo, sus palabras me están doliendo. Entonces también encontramos por otro lado el texto de Yo he querido gritar de Tania. En este texto, ella lo que hace es mostrar ese tipo de violencia de género, pero no hacia la mujer, sino hacia el hombre. Cómo es la mujer la que genera esa violencia hacia el hombre. Cómo es el hombre el que va a la institución, a la policía y se le burlan porque es un hombre. Usted se está dejando pegar de su mujer, ¿qué le pasa? Yo no le creo a usted. Así lo hace ver la policía. Entonces encontramos cómo también en las relaciones de pareja se genera ese tipo de violencia de género de ambas partes, cómo una parte afecta más a la otra o cómo ambas se afectan por igual. Lo mismo también encontramos los 8 monólogos de Franca Rame, ellos de Franca Rame y de Darío Fo. Entonces ellos lo que hacen en uno de sus monólogos, también de un detonante de lectura, eh, encontraron en un apartado de un periódico la noticia de una violación hacia una mujer y cómo encontraron de esa noticia la oportunidad de escribir el monólogo de lo que pudo pensar la mujer en ese momento, que si sentía miedo, que si sentía frío, que si se sentía sola. Lo que hacen en el monólogo es describir todo esto.
Entonces partimos también no solamente de los referentes que me hablan de violencia de género, sino que también partimos de esos referentes que me hablan de la dramaturgia. Entonces encontramos que la obra dramática es un texto literario que por el hecho de estar escrito puede ser leído y por el hecho de estar escrito para ser representado contiene las indicaciones para su puesta en escena. Como un texto escrito se lee y se puede proyectar a partir de la acción para hacer su puesta en escena. Asimismo, Eliezer Castillo menciona que la dramaturgia como el método o estructuración para exponer el argumento y la trama, indispensable en la escritura de una obra dramática de cualquier género. Entonces partimos de la idea, listo, ya me llené de referentes de lo que es la violencia de género, ya me llené de referentes de lo que es eh, la dramaturgia, de cómo se compone la dramaturgia, pero ¿cómo voy a empezar a escribir? Este proceso de dramaturgia parte, si bien de la pandemia, es un interés que venía desde hace mucho tiempo atrás. Entonces te encuentras en varios lugares donde te dicen, vamos a empezar a escribir un texto dramático, pero entonces tienes que pensar en un personaje. El personaje es hombre, es mujer. Tienes que pensar en su estrato. 5 características físicas, 5 características psicológicas, un lugar donde se desarrolla la trama y una acción que desencadene el empezar a escribir esa escena. Entonces nos encontramos que en la mayoría de lugares te empiezan a enseñar a escribir así, y uno desde el principio se frustra y uno dice, uy, un personaje, ¿escojo un hombre o escojo una mujer? Y si escojo un hombre, ¿de qué estrato lo pongo? ¿Habitante de calle? O si es mujer, ¿de qué la pongo? ¿De prostituta? Entonces siempre caemos a los mismos referentes. Y eso también, el pensar en sus 5 características físicas, ya es marcarlo de cierta manera y uno se desmotiva escribiendo, uno se pone en blanco a la hora de escribir y uno dice, no, no me gusta escribir, yo no sirvo para eso, mire, eso todo feo. Uno también cuando empieza a escribir o cualquier tipo de creación en el arte, uno tiende a compararse con lo de los demás. Entonces, sí, a uno siente que le salió bonito, uno siente que va bien, pero entonces escucha al otro y ya su trabajo pasa. Si estaba aquí de alto, ya su trabajo baja y usted se desmotiva y se queda en el proceso. Entonces partimos nuevamente de los detonadores de escritura como una herramienta que, que nos permite empezar a escribir. Como en este proceso de escritura que les mencionaba con mi compañero Ante Reyes en compañía del docente, cómo empezamos a escribir a partir de piropos que escuchamos en la calle. Entonces, bueno, yo qué piropos he escuchado, voy a escribir 5 piropos. Entonces empezamos a generar un diálogo donde yo le digo un piropo y él me responde con otro piropo. Le respondo con otro piropo y uno dice como, uy, todo eso has escuchado y ya uno empieza a pensar qué personajes dirían ese tipo de diálogos, en qué situaciones lo harían. O también otro detonante que es frases o palabras que en algún momento me hirieron, que me lastimaron por completo. Entonces empezamos a generar otro tipo de discurso, otro tipo de diálogo y otro tipo de escena pensando en otros personajes donde yo le digo a mi compañero una palabra que a mí nunca me gustó o que me hirió, usted no sirve para nada. Y él me responde con un, lárguese de esta casa, yo ya no lo quiero ver aquí. Entonces, como este tipo de detonantes o cosas que hemos escuchado que nos han dicho, empiezan a generar escenas, empiezan a ser parte de la creación de nuevas escenas. Entonces encontramos nuevamente como detonante de la dramaturgia, acá un ejemplo, este apartado. Niños jugando encuentran cadáver de mujer en bolsa plástica en Bogotá. Tenemos ese apartado y yo quiero hacer una escena. Simplemente tenemos ese apartado. Entonces me doy la oportunidad de escribir, por ejemplo, Juan y Felipe entran corriendo. Juan, pásamela, aquí, a las 21. ¿Quién las hace primero? Felipe. A ver, si eso lo dijo la vez pasada y no terminó perdiendo. Ay, eso fue la vez pasada. Además, acuérdese que tenía el tobillo lastimado. Sí,
de la lesión. Y hace un ademán con los dedos. Sí, la lesión. Ay, venga más bien y practicamos las tapadas del balón. Usted haga de arquero, que si sigue así el entrenador no lo va a seguir llevando a los partidos. Ay, yo no quiero ser arquero, yo quiero ser el goleador, ser grande, ¿entiende? Ja, pero con esa puntería, es mejor empezar a practicar. Ay, chimpum papas, el perdedor hace de arquero y arma las canchas. Va, Juan deja caer el balón en el pasto y se alista para jugar piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Juan saca tijera y Felipe saca papel. ¡Ja! Le tocó, papá, hágale a ver. Igual vamos a rotar, ¿no? Juan señala, Juan señala unas bolsas de basura que están al lado derecho de Felipe. Las alzan, pero se les dificulta. Así que deciden arrastrarlas para formar la forma de la cancha. Juan recoge el balón y lo acomoda a los 10 pasos de Felipe. Se prepara. Felipe se prepara para tapar. Juan le da una patada al balón y golpea una de las bolsas. Pero si ve, con esa puntería no va a ser ninguna estrella. Ay, si estoy calentando. Sí, claro, porque cree que el entrenador no lo tiene en cuenta para el partido. Solo debo practicar. Nuevamente Juan acomoda el balón a 10 pasos de Felipe. El balón golpea la bolsa y esta gira. Felipe al intentar devolverla a su lado se percata de que la bolsa está goteando sangre. Felipe queda paralizado. Juan golpea una vez más el balón y le pega a Juan. Entonces es ahí cuando encontramos como un detonante de escritura, como lo es niños jugando encuentran cadáver de mujer en bolsa plástica en Bogotá. Ya desencadena una historia. Niños jugando y que encuentren una bolsa donde encuentran un cadáver. ¿Qué pueden estar jugando los niños? ¿Cómo pueden encontrar esa bolsa? ¿Cómo puede desencadenar ese detonante? Una historia, una escena. Lo mismo también puede ser una imagen. Esta imagen, ¿cómo me puede detonar una acotación? Encontramos acá elementos, encontramos al personaje de una fotografía de internet que se subió anónimamente. Encontramos al personaje, encontramos un conejo muerto, encontramos un túnel y la imagen ya nos dice como, bueno, nuestra historia que yo ya conozco es diferente. Ella está atrapada y aparte su conejo está muerto. Como esta imagen también me puede detonar una acotación como a la derecha, oscuro. A la izquierda, oscuro. Adelante y atrás también está oscuro. Un leve rayo de luz se ilumina en el lugar. Un vestido azul se divisa en el fondo. Entonces encontramos como por referente en la foto Alicia en el País de las Maravillas. Encontramos a su conejo. Alicia intentando pedir ayuda. Y Alicia intentando hablar también con el conejo. Entonces, al detonar esta imagen que podemos llevar más allá, porque Alicia está amarrada, porque Alicia está en una silla, porque su conejo está muerto, qué está pasando con esa chica y cómo podemos a partir de esa imagen empezar a escribir una escena que desencadene una historia aparte de la historia que ya conocemos. Entonces, encontramos a Cindy Sherman, que es uno de los grandes referentes que se desarrolló en esta obra de creación Quiero que me abraces. Cindy Sherman es una fotógrafa y directora de cine estadounidense. En, su, en sus años desarrolló un álbum fotográfico que se compone de 84 fotografías en blanco y negro, que se llama Untitled Fan Style. Entonces, en estas fotografías, ella no solo capta el momento, sino que es ella misma la protagonista de estas fotografías, en donde encarna el papel de muchas mujeres que han pasado cualquier tipo de violencia de género. Entonces, encontramos, por ejemplo, en esta fotografía. Si vemos la fotografía, bueno, ella desarrolló sus fotografías entre el año 1977 y 1980. En sus fotografías, ella se agarra de la palabra still como fotografía fija. Entiéndase como ella, al ser no solamente fotógrafa, sino también directora de cine, ella dice que ese estilo o fotografía fija es una imagen publicitaria que despierta el deseo por un producto en el espectador.
Entonces, en esas fotografías que ella hace de las mujeres de la vida cotidiana, ama de casa, la mujer que está embarazada, la mujer que está esperando, la mujer que se arregla para esperar a su esposo, en ese producto tentador, ella lo que hace es vislumbrar también ese ser seductor, tentador, que provoca al espectador con alguna promesa de una historia. Entonces lo que ella hace es enmarcar en cada una de sus fotografías esa, esa violencia de género, en tanto encarna papeles de mujeres de la vida cotidiana y cómo esa mujer de la vida cotidiana está sometida en la fotografía ante una fuerza dominante que la mira, que todo el tiempo la está vigilando, que todo el tiempo la está sometiendo. Entonces, listo, está la mujer sola en la fotografía, pero nosotros al ver esas fotografías sabemos que está con alguien. Y cómo estas imágenes empiezan a detonar la creación de nuevas escenas. Cómo estas imágenes me dicen, hay alguien más ahí que le está haciendo algo a ella. Entonces empezamos a encontrar, o bueno, lo que es toda la creación de la obra dramática, en su mayoría se basa en las fotografías de Cindy Sherman. Encontramos entonces encontramos, por ejemplo, ya en lo que fue la creación de esta obra, empiezo a buscar imágenes de este álbum, empiezo a buscar imágenes que puedan relacionarse con ese concepto de violencia de género que yo quiero llevar y que aparte de relacionarse con el concepto de violencia de género hacia la mujer, también se pueda relacionar con la historia, que pueda llevar un hilo conductor con la historia a la que estoy llevando. Entonces encontramos, por ejemplo, de esta, de esta imagen la siguiente acotación. Una cocina de casa familiar. En la pared izquierda, una estufa con dos ollas calentando. Detrás de la estufa hay un juego de sartenes colgados en la pared. Al lado, una alacena sin puertas y encima está un teléfono de cable. Al fondo, una nevera con tapos colgados a un lateral. Encima, un cesto de frutas. Entra la mamá intentando dejar el mercado en la despensa y corre a apagar la estufa. La bolsa de mercado se rompe. Se ve caer el mercado al suelo. Entra la abuela lentamente y se sienta al lado de la mesa que divide esta cocina. La mamá, a medio quitarse la chaqueta, empieza a recoger el mercado, cerciorándose de que nada se ha dañado. La abuela le interrumpe. Entonces encontramos que a partir de esta imagen yo encuentro muchos elementos, muchos objetos. ¿Cómo pasó ese objeto a una acotación? ¿Cómo dejó ver, si no tuviera la imagen, cómo dejó ver esa cocina, cómo dejó ver que se está cocinando algo en una acotación? Y cómo al final de esa acotación generó una acción, un detonante para dar inicio a la escena que se va a desarrollar. Entonces la abuela interrumpe. Encontramos entonces, como les decía, encontramos la abuela que ya le dice a la mamá como, bueno, ¿dónde está Irene? ¿Dónde está? ¿Qué sabe usted de ella? A partir de allí se empieza a desarrollar la escena, a partir de esa cocina, a partir de ese servirse el tinto, se empieza a desarrollarse, cada personaje se empieza a abrir como, pero usted, ¿por qué me pregunta si usted nunca se preocupó por mí? Ay, pero es que yo nunca me preocupé por usted porque todo el tiempo estuve trabajando, trabajaba día y noche, pero es que usted trabajaba día y noche y los fines de semana usted se iba para tal parte y nunca se preocupó si yo estaba bien, si yo comía. Entonces, como este tipo también de imágenes pueden desatar una conversación familiar que también genera como usted nunca hizo esto por mí, yo por qué tengo que ser así, yo por qué tengo que ser la mamá perfecta. Asimismo, encontramos nuevamente esta fotografía que deja ver la siguiente acotación. Una sala de casa familiar. Al lado derecho, la puerta. Y junto a ella, un perchero donde cuelgan tres abrigos. Marta viste de un delantal que cubre media parte de su cuerpo. Se encuentra limpiando la mesa de centro cuando escucha un golpe en la puerta. Se dirige a ella y observa por la mirilla de la puerta. Rápidamente busca su celular e intenta hacer una llamada, pero vuelven a tocar la puerta y abre. Aquí aprovechamos no solamente de los elementos que compone la imagen, sino que también
aprovechamos de la mirada femenina, la mirada de esta mujer que, ¿qué pasa si abro la puerta? Estoy sola y no le debo abrir a nadie. ¿Por qué? Porque mi hijo que yo no le debo abrir a nadie, eso no me corresponde. Yo debo hacerle caso a él. Entonces, es estar golpeando y golpeando la puerta. Listo. ¿Qué consecuencias voy a tener si yo abro la puerta y dejo seguir a la persona que está golpeando? ¿Qué consecuencias? Me va a ver los moretones del brazo, va a preguntar, va a sentir que está pasando algo. Pero es que mi hijo hizo esto en el pasado, él me prometió, me juró que no lo volvería a hacer. Entonces encontramos el personaje también de esa mamá, como les mencionaba en un principio. Una mamá dará todo por sus hijos. ¿Hasta qué punto? Hasta entregarlo todo, entregarle todo el amor, defenderlo y defender cada una de sus situaciones. Cada una de las acciones que haga están dispuestas a defenderla. Entonces, si mi hijo hizo esto, por más mal que esté, es mi hijo, yo lo voy a amar. Entonces, encontramos el papel, el personaje de Marta, como esa mamá que protege a su hijo que ya tiene antecedentes del pasado, pero que me prometió que no lo volvería a hacer. Igual si lo vuelve a hacer, yo estaré ahí para defenderlo. Es un hijo que le pega a su mamá, es un hijo que le dice a su mamá lo que tiene que hacer, pero aún así la mamá no dice nada. ¿Por qué? Porque nadie se tiene que enterar. Entonces encontramos que al crear esta obra de dramaturgia, se da la posibilidad no solamente de, de darse la oportunidad de escribir y liberarse. El de haber escrito esta obra me dio la oportunidad de, eh, si bien darme la oportunidad de empezar en el camino de la dramaturgia, de crear nuevas dramaturgias que se pueden empezar a difundir, que se pueden empezar a compartir, sino que también me dio la oportunidad de expresarme porque como víctima de violencia de género, sentía la oportunidad de decir, tengo que contarlo, no sé cómo voy a contarlo, pero necesito contarlo. Entonces, el haber escrito esta obra de creación dramática es un abrazo también para mí, por eso el título también, quiero que me abraces, es un abrazo para mí y que me escuches, que me leas, que es un problema que está pasando y que sigue pasando y que nos afecta y que ese afectarnos crece y crece cada día más y el querer invisibilizarlo o el querer ocultarlo porque la familia no se puede enterar puede llegar a generar varios problemas a futuro. Entonces, digamos que encontramos con la creación de la obra, listo, ya está escrita, el final también muy hermoso porque es la abuela que al fin logra comunicarse con su hija, que su hija en sus últimos respiros le dice a su abuela, mire abuela, yo la amo a usted, no puedo volver a abrazarla, no puedo volver a besarla, pero espero encontrarla en otra vida y sé que usted va a estar ahí. Y la abuela se acerca y la escucha. Entonces es como un abrazo de esa abuela que nunca se rindió a buscarla. Es darse la oportunidad de, listo, tener el producto de creación, listo, listo, ahora qué voy a hacer con él, qué oportunidad tengo para hacerlo. Me encuentro un día y llega a mí una convocatoria de publicación y entonces encuentro en la convocatoria requisitos, obra inédita finalizada de tantas páginas. Y uno se empieza a cuestionar, bueno, ya tengo la obra, tengo la oportunidad de publicarla, ¿será que lo hago? Entonces una parte de mí deja 2 semanas de pensar, ¿será que lo publico? ¿Será que no lo publico? Bueno, hagámosle, igual lancémonos, eso no pasa nada, igual si no pasa y si paso, pues sería una oportunidad bien grande. Entonces es un tiempo de espera de 3 meses donde sale la lista de resultados y aparece mi nombre y uno es como, uy, pasé, pasé y tengo la oportunidad no solamente de publicarlo en escrito, sino que también se da la oportunidad de publicarlo en un podcast, de hacer de este texto de dramaturgia la oportunidad de hacerlo ahora un contenido de audio, un contenido que se puede difundir, un contenido que ahora se puede escuchar, un contenido donde pasa del texto a escucharse por voces, donde empieza a sentirse más el personaje. Entonces, digamos que pasé por el proceso de creación de la obra y pasé por el proceso de publicación de la obra
y es una experiencia maravillosa al momento en que tú creas, al momento en que tú puedes compartir y sentirte bien con esa creación. Entonces, ya para finalizar todo esto, todo lo que fue este proceso de creación, encontramos que al querer crear esta obra, no solamente identificamos los elementos básicos de la dramaturgia y su aplicación en la creación de una obra dramática, también reconocimos diferentes herramientas pedagógicas o detonantes de escritura para empezar a escribir un texto dramático. Esto es importante porque si bien estos detonadores me ayudaron a mí a escribir una obra después de que yo realmente me negaba a escribir, empiezo también a pensar en esos detonadores como una herramienta pedagógica que yo puedo llevar al aula y decirle al niño, ya no tiene que pensar en el personaje y en sus 5 características psicológicas. Le tengo varias herramientas que usted puede desempeñar para que pueda empezar a escribir algo que usted quiera contar, un tema en específico que quiera contar desde la escritura, desde el teatro o desde cualquier rama del arte. Tercero, se pudo identificar una de las problemáticas sociales que yo quise visibilizar. En este caso, lo que fue la violencia de género hacia la mujer. Cuarto, se adquirió un conocimiento sobre las problemáticas de violencia de género. Empecé a conocer referentes bibliográficos, empecé a conocer diferentes posturas en torno al feminismo, en torno a la sociedad, de lo que es este concepto de violencia de género. Finalmente, cómo se produce el texto dramático que contribuye a la formación de nuevos dramaturgos, brindando recursos pedagógicos que encaminan la creación de una obra. Entonces, como les decía antes, tú te pones a mirar entre 10 dramaturgos, ¿cuántas mujeres hay? Son muy pocas. Hasta hace poquito sacaron una antología de dramaturgas femeninas y uno dice como, wow, ya empieza a conocerlas. Ya la mujer también empieza a reconocerse en ese campo donde, listo, esa obra es muy buena, ¿quién la escribió? Un hombre. Entonces, uy, esa obra es muy buena, ¿quién la escribió? Ay, no, la escribió esta mujer y uno, wow, ya tantas mujeres escribiendo. Entonces es darse la oportunidad también de encaminarse en ese camino de la dramaturgia, de seguir escribiendo, de seguir eh, creando. Y finalmente darse la oportunidad de pensarlo todo hacia la escuela, hacia el aula, porque también es como esos conocimientos que a mí me ayudaron un montón, que me ayudaron a crecer, cómo puede aportar en el aula también. Entonces pensarse el por qué es importante escribir en el aula, cómo influye el contexto, no solamente en la persona, sino también en un grupo, cómo influye el contexto a la hora de yo empezar a crear algo por medio del arte. ¿Qué podemos escribir? ¿Qué quiero empezar a escribir o qué quiero contar? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero contar? ¿Y por qué usar la herramienta de los detonadores de escritura para empezar a hacer arte? No solamente para escribir, sino también para proyectar una escena o para hacer una canción o cualquier cosa, también darse la oportunidad desde el arte para empezar a crear, para ver en el arte un medio de liberación. Eso fue toda la experiencia a partir de este proceso de creación que les quería compartir. Muchísimas gracias, Paula, por tu generosidad al compartir tantos detalles y tantos niveles en la creación de esta obra dramatúrgica. Exploramos varias cosas, me llama la atención la manera en la que tú te posicionas, ¿no? Como una estudiante, partiendo como de la frustración frente a la hoja en blanco, de no saber cómo crear, de no saber cómo escribir en este énfasis que es el que a ti te interesa, que es el énfasis en el teatro, en el drama. Y quiero que nos amplíes un poco más de esto, ¿no? Tú nos contabas en el inicio de tu presentación que la frustración para ti deviene de unas prácticas un poco formateadas en la que se le pide como a la persona que se está formando en estas artes empezar como del abstracto, ¿no? Y esa experiencia a ti te frustra. ¿Cómo superas esa frustración? ¿Cuánto duraste en ese estadio?
Bueno, digamos que esa frustración duró muchísimo tiempo. En cualquier espacio donde quería empezar a escribir, siempre partíamos de la misma estructura. Y uno lo empieza a hacer, uno lo empieza a hacer y uno lo hace. A la final uno piensa, bueno, lo hago por cumplir o lo hago porque necesito terminar ese producto. Entonces, eh, me encuentro dándome la oportunidad de ingresar a espacios autónomos de aprendizaje y me doy cuenta que es la misma estructura y me doy cuenta que, bueno, escribí un contenido que me gusta, pero lo que te decía, uno escucha al del compañero y uno ya su producto ya lo bajonea y uno dice, uy, no, yo no voy a leer, yo no voy a compartir nada porque el de mi compañero es mucho mejor. Entonces uno tampoco se da la oportunidad, uno no se da la oportunidad de que el otro lo escuche, porque también ese es un miedo muy grande, que lo que uno crea no le guste a todo el mundo. Entonces, darse la oportunidad de esta formación, de la creación de esta obra, de conocer otras formas de escribir, es no solamente un aprendizaje para mí, sino es un aprendizaje que puedo llevar al aula. Y sé que muchas personas también empezarán desde ese bloqueo mental de no, yo no sé qué personaje hacer o cómo empezar a escribirlo, pero decirle, bueno, existen otras formas de empezar que tal vez te gusten y te ayuden. Así es, así es. De verdad, es muy, muy interesante la manera en la que tú puedes dejar como ese estadio de frustración con tus propias búsquedas, ¿no? Con tus propias exploraciones y con el acompañamiento que te hizo este profesor que llegó como en un momento de tu vida en el que realmente necesitabas como un cambio de esta estructura tan formateada. Es como interesante mirar eso. Bueno, dentro de lo que acabas de contestarme, que también lo acotas en tu presentación, está ese tema de la presión, tanto en la formación artística que ustedes tienen, pero también la presión que ustedes tienen, que se imponen a sí mismos como artistas, ¿no? Como que esto que yo creo tiene que ser bueno, tiene que ser tan bueno que cuando yo lo presente, todo el mundo diga, wow, qué interesante. Y está esa autocrítica constante en el sujeto creador que no los deja como avanzar. ¿Crees tú que eso se debe a que ciertas obras no involucran como ese aspecto de la pasión y del creer en ellas mismas? Que fue lo que a ti te pasó un poco con esta obra tan bonita que nos estás describiendo, que entremos en detalle más adelante. Es decir, no surge de la nada, está conectada a ti. Sí, sí, bueno, sí, digamos que en el campo de las artes, no es de la licenciatura, porque en la licenciatura pasa algo muy bonito y es que uno empieza a conocer al compañero y uno le aplaude todos sus logros. Entonces, cualquier producto que crean, uno le aplaude y uno dice como, uy, este es él y lo conozco y lo identifico desde su violín o desde sus tambores o desde su arte plástico. Pero eso es desde la licenciatura. Ajá. Pues ya cuando entramos a un ambiente más autónomo, empezamos en una formación donde ya es muy competitivo el campo de las artes, donde tú empiezas, si te vas a meter a un curso de dramaturgia, ya empiezas a entrar a un curso donde todos quieren profundizar en la dramaturgia y unos ya llevan una formación de hace tiempo. Entonces sí empieza a ser más competitivo donde todos quieren participar y quieren que los escuchen y uno que hasta ahora está empezando escuchar productos tan buenos, uno como que se empieza a opacar y uno dice, ya no tengo como el apoyo de la licenciatura donde todo se aplaude, sino que tengo, estoy en otro contexto donde si me escuchan es como, ah, bueno, pasemos al siguiente. Entonces eso también empieza como a influir en ese querer seguir escribiendo, que es un reto muy grande que hay que sobrepasar y también es darse la oportunidad de superar ese reto. Pero si no niego la idea de que es un campo muy competitivo ya cuando uno quiere profundizar en ese aspecto en específico. Bueno, algo que me llama la atención y quiero compartirlo contigo a ver si estoy un poco errada frente a la percepción que tengo de tu creación. Y es que veo que el proceso de muchos artistas cuando van a presentar sus obras en grandes concursos o en foros competitivos es un poco como a la inversa, como que está la temática, por ejemplo, hay este podcast o hay este premio para personas que creen una dramaturgia encaminada hacia, por ejemplo, la violencia hacia los niños. Y entonces el artista se pone a crear.
con ese propósito. Yo veo que en tu caso la cuestión no fue así. O sea, tú llegas al tema de género por otros intereses distintos a competir en los concursos, distintos obviamente había un interés de que la obra surgiera, ¿no? Pues eso es innegable, pero tus intereses no iban encaminados a la estrategia de ganarte un concurso. O sea, había un interés genuino en ti en hacer algo que mostrara la violencia y diferentes tipos de violencia contra la mujer, en este caso contra Irene. Sí, sí, así es. Pues lo que te decía, cuando uno quiere empezar a escribir, por lo general cuando uno quiere tomar un tema en específico por el querer contar algo. ¿Yo por qué quiero hacerlo? No solamente desde la escritura, sino desde cualquier aspecto del arte. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué quiero contar? Desde la danza, ¿qué quiero proyectar desde mi cuerpo? O desde un poema, ¿qué quiero proyectar desde la escritura, desde mi voz? Entonces, sí, mi proceso en la escritura de este texto parte de un sentir que yo quiero contar porque es algo muy mío que se convierte en algo común y que le llegará a muchas personas. Entonces mi interés parte de ese sentir para contar algo que le llegue al otro. Y lo que dices es cierto, existen concursos donde dicen, vamos a crear una obra de teatro infantil, vamos a crear una obra que hable de estos temas en específicos. Hay personas que ya llevan trayectoria escribiendo y que ya tienen, y ellos mismos dicen, uno tiene que escribir todos los días para ir soltando la mano, para evitar los bloqueos, para tener más ideas, todo el tiempo estar en esa disciplina de estar estudiando. Precisamente estos dramaturgos también les dicen como tenemos que crear una obra que cuente tal cosa, usted tiene tanto tiempo para escribirlo. Entonces, si usted va a estar dispuesto a escribirla, pues usted también tiene que ponerse en los zapatos de listo, tengo que escribirla, y si no, se le deja la tarea a otra persona. Ya cuando es a nivel de premio, ya cuando es a nivel de concurso, pues ahí también, ya con tanta experiencia también que tienen, ya se les hará más fácil escribirlo, estudiarlo, indagarlo para llevarlo a la dramaturgia. Sí, muchísimas gracias, Paula, por tu respuesta. Pues también para el público que me está atendiendo, no estoy criticando esta otra forma, ¿no? Porque es una forma válida y una forma profesionalmente instalada, ¿no? El estar siempre allí con el cerebro creativo dispuesto a producir una obra que la pide el medio artístico por X o Y razones. Sí. Bueno, Paula, entonces adentrándonos un poco digamos, en la dramaturgia, en el seno mismo como de la obra, mencionaste varios personajes, donde está Irene, la abuela, eh, la mamá de Irene, también la mamá del novio de Irene, y en una de tus afirmaciones dices, esta es una obra, quiero que me abraces, que muestra este tema de la violencia de género en la perspectiva de tres mujeres que vivieron diferentes tipos como de violencia y que ejercen violencia de diferente manera, ¿no? Con Sí. el abandono, etcétera. Me llama la atención el personaje del novio, que no tiene como el protagonismo dentro de la obra. Y Eso es, precisamente, si encontramos a Jorge, se llama Jorge, sí lo encontramos en la obra, pero el punto de vista o se cuenta desde las tres mujeres, desde las tres okay. mujeres, no, miento, sí, de cuatro mujeres, Cuatro mujeres. Marta, cuatro mujeres, sí, Marta, Irene, la mamá y la abuela. Entonces sí se cuenta desde un principio, desde ese ser mujer, de que listo, yo también ejerzo ese tipo de violencia, pero también genero un apoyo. Y si bien está el papel de Jorge, que es el que genera ese tipo de violencia de género hacia la mujer, hacia su mamá, hacia su esposa, pero también es ese Jorge que lo quiere mucho la suegra, lo quiere mucho la suegra porque él simula ser de una manera, entonces la suegra no se cree que Jorge sea así, como así que ese es mi muchacho, si él me hace las vueltas, los mandados, él no va a ser así, es culpa de Irene, todo es Ajá. culpa de Irene.
Entonces, pues sí, esta obra también no solamente muestra la violencia de género, sino de la mujer, sino que también muestra esa, eh, esa negligencia de las instituciones al que apoyar a la abuela que busca a su nieta. Entonces la abuela va a la policía y dice, Ajá. mi nieta desapareció, necesito que me ayuden a buscarla. Entonces los policías le sacan ese formato de desaparición de personas donde le hacen preguntas incómodas, que si tiene perforaciones, que si tuvo hijos, que si está casada, que si salió con alguien más, porque a la final todo termina siendo culpa de la víctima. Entonces, como también en un simple ademán de ponerle a la abuela la foto de la víctima acá colgando del cuello, ya le dice como despídase de su nieta porque ya se desapareció y nosotros de aquí a que la busquemos va a pasar demasiado tiempo. Entonces es también dejar ver eso que te mencionaba, la violencia de género, no solo desde el ámbito familiar, no solo desde el amor, sino que también desde las instituciones. Ujú. Una cosa muy interesante del proceso creativo, Paula, que yo veo en esta apuesta de quiero que me abraces, te obliga a ti a fundamentarte teóricamente sobre qué es género. Entonces yo vi tus referentes, tienes unos referentes teóricos importantes. Sin profundizar en ellos, sin volverte una teórica en la línea de género, hay una apuesta allí de la formación y de entender unas ciertas teorías para contar una historia que no pretende explicar la violencia de género como una generalidad, como una teoría, como un discurso de la culpa, sino contar una historia bien contada que permita entender este posicionamiento femenino dentro de la obra misma, ¿no? ¿Fue muy duro para ti acceder a la teoría dura del género? Al principio, digamos que me ayudó muchísimo que justo en el momento en que le estaba indagando, estaba viendo la lectiva de géneros y géneros de la universidad. Entonces, me ayudó muchísimo porque la profe también te ayuda a explicar esos conceptos que uno no entiende, a desmenuzar esos textos y uno como, esto es lo que quería decir la autora, porque sí son términos bastante extensos que a uno como si en primera instancia va a entrar a leerlos, uno como, uy, espere porque tengo que seguir leyendo bases teóricas de antes o que otros temas se han escrito en el camino. Entonces, sí tener el apoyo de la profesora que me ayudara a leer de esta línea temática me ayudó un montón para esta investigación. Sí, muchas gracias. Es como importante hacerlo notar porque existen ciertos discursos que a veces niegan como la voz, ¿no? Como que si yo no soy una experta y no soy una académica que ha investigado y publicado profundamente en el tema de género, yo no puedo tener una voz para contar una historia. ¿Pudieras un poco contarnos por qué te ganaste este reconocimiento? Perdóname para leerlo, ganadora del concurso internacional para la creación de podcast y difusión de nuevos contenidos con el estudio Cinema 226 ubicado en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron esas condiciones o esos atributos particulares de tu obra que te hicieron merecedora de ese reconocimiento? Listo. En ese momento yo estaba también paralelamente buscando la oportunidad de llevar ese texto a un podcast o a una lectura dramática. Entonces, cuando apareció el concurso, me di la oportunidad no solamente de publicarlo en escrito, sino también hacerlo realidad, de volverlo podcast. Entonces, los requisitos, pues si bien era tener la obra de creación inédita, también era una historia que contara, que contara algo de terror. Entonces uno se empieza a entrar en las categorías de horror, terror. ¿Por qué? Porque el terror es algo que enmarca la vida cotidiana de estos personajes. El terror de que voy a seguir viva mañana, el terror de qué le va a pasar a mi familia si yo ya no estoy. Entonces, vi la oportunidad de publicarlo. También tuve la oportunidad de entrar a una formación de escritura de guión
para revelar esos aspectos que habían dado la oportunidad de ser de mi creación una opción de los ganadores. Entonces llego al, al curso de guión y me dicen como, tu historia nos gustó muchísimo, ¿por qué? Porque es algo diferente, no lo esperábamos. Me dicen, realmente no esperábamos que llegara una obra dramática a este tipo de concursos y más que hablara sobre esta temática y si bien habla de terror, es algo que se está pasando y nos dicen, no solamente es algo que pasa en Colombia, también es algo que pasa muy frecuentemente en México y entonces empiezan a ver vínculos, no solamente pasa en México, sino en todo el mundo. Entonces, en el curso de guión me encuentro con personas de Argentina, me encuentro con personas de España, incluso, que uno llega a decir como, uy, ellos también leyeron la obra y yo también leí la de ellos, y realmente no se parecen, no se parecen o no, no llegan a tener similitud, sino que uno se da cuenta que sí es muy diferente el interés de cada personaje y la manera en que se cuenta la historia y la oportunidad de que fuera obra dramática, de que fuera así de diferente, dio la posibilidad de ser ganadora del concurso. Bueno, Paula, te felicito, me uno a la felicitación, sobre todo por tu valentía al tratar un tema desde esta mirada tuya con tu juventud, con tu lozanía, con tu frescura, pero también con tu criticidad frente a lo que está sucediendo, atreverte a crear una obra dramática con tantos matices. Seguramente eso, según lo que tú nos estás contando, es algo como que impactó y que marcó la diferencia con las otras obras que se presentaban, ¿no? Esa necesidad de que el creador también se atreva a través de sus obras a denunciar, a mostrar historias. Bueno, tú te inspiraste en Cindy Sherman, estuve antes de invitarte hojeando un poco la importancia que tiene esta mujer por todo su trabajo y de verdad muy apasionante. Cuando explicabas las fotografías me sentía transportada con otros ojos a otros mundos, ¿no? De entender esta cotidianidad con el ojo del artista. Me parece clave esto, ¿no? Tú nos contabas en una de tus respuestas que gracias a una de las selectivas que estabas tomando en género, pudiste acceder como a un andamiaje teórico clave para tú entender, por ejemplo, esto de la identidad de género en contraposición o en apoyo a esto de la identidad sexual y cómo se ejercen los diferentes tipos de violencia. Eh, Hay una pregunta de una de las personas del público en relación a esto. ¿Crees que es importante que esta temática del género o sea, como una apuesta académica y teórica, se instaure como una línea de estudio en los proyectos curriculares o de formación de las licenciaturas? Pues nos preguntan que de la Universidad Distrital, pero podría ser en el país, en distintas universidades, ¿no? Como electivas como obligatorias, ¿no? No sé si se pueda obligar a que la gente entienda que es importante. Sí, claro que sí. De hecho, sí es muy importante hacer de este tipo de electivas parte de la malla curricular, de tanto en los colegios como en las universidades, como un requisito. No solamente porque quiera aprender del tema, no solamente porque es algo que esté pasando, sino porque es necesario también identificar qué tipos de violencia existen, también identificar qué protocolos debo yo seguir si estoy siendo víctima de violencia de género, qué protocolos debo seguir en la institución, qué protocolos debo seguir en la calle, en la policía. Si algo me está pasando, es importante que yo conozca qué hacer si soy víctima, para que más adelante no me pase nada, que si estoy viviendo con alguien que me está amenazando, necesito contarle a alguien y solamente eso se da la oportunidad de conocer de estos temas, de que las instituciones, los colegios, las universidades nos enseñen de estos temas. Es muy importante. Digamos que dentro de la electiva se hizo una encuesta de qué tipos de violencia de género se encuentran en la universidad. Entonces, hicimos una encuesta dentro de la universidad, las personas que le responden
respondieron en medio de la pandemia. Y uno se pone a pensar como, bueno, las personas conocen el concepto de violencia de género, pero no conocen los protocolos que hay que seguir si son víctimas de violencia o si conocen algún ser querido, algún amigo o un familiar que es víctima de violencia de género, no conocen los protocolos. Y es importante orientar a la víctima. Sí, muy interesante esa reflexión que nos haces porque tenemos muchas pautas de crianza y pautas culturales muy arraigadas frente a las diferencias de hombre-mujer que a veces marcan como nuestros comportamientos y normalizamos como la violencia como una práctica netamente masculina y donde el hombre es el que ejerce la violencia y la mujer debe ser sumisa. Tenemos muchas prácticas que si nosotros nos ponemos a estudiar con mucho más detenimiento, podemos entender que son cosas que se pueden desaprender, ¿no? Para relacionarnos de otra manera, ¿no? Interesante. Sebastián Linares, ¿no? No sé si en algún momento abrirse paso en las esferas del arte y del ecosistema cultural implica en algún momento ser mujer. Y fuera de estas esferas académicas, ¿cómo se proyecta la circulación y la difusión? Vale, respondiendo primero la segunda pregunta, uno, o bueno, cuando se creó este producto, uno se da paso de que, bueno, yo no la quiero solamente dejar en la universidad, yo siento la necesidad de compartirla. Entonces, como a partir de convocatorias o como a partir de concursos así que uno encuentra, se da la oportunidad de generar ese proceso de circulación y difusión. O bueno, así no sea convocatorias, como llego yo a un colegio y muestro el producto de creación, muestro sus componentes, tanto a nivel de dramaturgia como a nivel de conceptos teóricos, y les llego a un colegio y les digo, bueno chicos, vamos a hablar de violencia de género desde este punto de vista. Entonces, como ese hablar de violencia de género se puede volver algo más, por decir así, didáctico, que no se vuelva un tema como, ay, toca hablar de violencia de género en el aula. No, sino que realmente lo hablemos sin tapujos y podamos decir, sí, yo soy víctima de violencia de género o yo he visto y me he quedado callado. Entonces, ver no solamente como la posibilidad de hacer de esta obra circulación, sino como también lo puedo difundir en el ámbito pedagógico para que las personas puedan identificarlo, no solamente desde las herramientas de escritura, sino que también puedan, es decir, al estudiar el tema de violencia de género, yo no solamente me vuelvo como experta en el tema, ni nada por el estilo, sino que también me doy la oportunidad de que si escribí esta obra que trata sobre la violencia de género, también puedo dar charlas en instituciones pedagógicas sobre lo que es la violencia de género. Respecto a la primera pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Mi reflexión apuntaba a que hay muchas prácticas culturales que están enraizadas en nosotros y que quizás un conocimiento más profundo de lo que implica entender la violencia de género, la violencia sexual, nos podría ayudar a desaprender ciertas cosas que hemos normalizado. Así es. Así es, sí. Interés. De hecho, lo que es la violencia del concepto de género, el hecho de que género, si usted es hombre, usted es mujer, usted no tiene derecho a ser más. La sociedad y la cultura ya le marca ese naturalizar estos conceptos. Entonces, si usted llega a pensar diferente o a sentir diferente, ya es criticado. Entonces, hablar de estos temas, de este tipo de temas, ya da la oportunidad de no naturalizar, de no invisibilizar el tema, sino da la oportunidad de hablarlo sin tabús, sin tapujos, y da la oportunidad de conocer el tema, de conocer todas sus prácticas, desde también darse la oportunidad de hacerlo desde el arte. Así es, pienso que el arte humaniza, ¿no? Necesitamos mucha humanización en los momentos históricos que atravesamos, que a pesar de tanto avance de la educación, de tanto avance de las ciencias, como seres humanos todavía no nos hemos dado esta apuesta del cuidado del otro y de entender
que somos humanos en nuestra condición y cómo aspiramos nosotros a esa condición de humanidad. Me parece que el texto dramático, como lo decías tú en una de tus citas, en tus diapositivas, es una obra que también puede leerse como un texto literario. Y para muchas personas leer noticias del tipo de los detonantes que tú mostrabas les causa, no, no voy a leer esto. Pero cuando se acercan a una obra muy bien escrita, muy bien estructurada, que cuenta las historias, con la subjetividad de los personajes a flor de piel, pues uno queda provocado de leerlo y de pronto ese, como tú lo decías, es como un detonador pedagógico que la gente puede utilizar el relato dramatúrgico para entender esta temática tan importante. ¿Dónde encontramos la obra si queremos leerla? ¿Qué va a pasar con el podcast? ¿Cuándo sale al aire? Claro que sí. El podcast precisamente va a salir al aire el 22 de septiembre por medio de la página de Cinema 226. Allí lo podemos escuchar. La obra escrita, no sé si podamos compartir mi red social de Facebook y yo se las comparto. Al interesado se la comparto para que pueda leerlo. Muchísimas gracias por esa generosidad, Paula. De hecho, eh, pues esta charla que tú y yo hemos sostenido el día de hoy, tu presentación queda alojada en el repositorio del Seminario Permanente de Investigación, pues no, no te cohibas de comentar eh, tu propia participación en el seminario, colgando allí un link a tus redes sociales con la obra, porque de lo que se trata este espacio es un espacio también de difusión, de dar a conocer lo que nuestros estudiantes, investigadores y nuestros invitados realizan alrededor en esta oportunidad de tu tema que tiene que ver con esta vinculación al género y que muestra cómo a partir de este relato, de este texto dramatúrgico, de este objeto de creación, se puede llegar a una temática tan compleja de una manera artística, pero sin quitarle el peso que tiene el mensaje que está atrás de la historia de Irene. Entonces, muchísimas gracias, Paula, por la generosidad que has tenido también de mostrarnos tu otra faceta para determinar, que es tu faceta como profesora, ¿no? Como licenciada, con este deseo y esta pasión que tienes por llevar al aula y por crear desde el aula, que es una cosa que me apasiona a mí, que es la escritura creativa, esta semillita a los niños y que dotarlos también de estas herramientas. Eh, bueno, ojalá existan muchas más profesoras como tú que se den la pela también porque las artes llegan a los niños desde muy tempranas edades con unas estrategias pedagógicas que para ti fueron clave, seguramente para los niños también. Sí, sí, claro que sí, no, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, fue una charla magnífica, también hablar del proceso es algo maravilloso, desplegar todo lo que fue el proceso de creación que me inspiró y demás, y obviamente sí, todo lo pienso llevado al aula, a la final es también pensarse como todo lo que estoy aprendiendo me hace crecer como persona, pero también es una semilla que le puedo llevar a uno de los chicos, a uno de mis estudiantes y poder decirle, puedes empezar por acá y te estoy abriendo como un camino, te puedo guiar para que tú también puedas crecer desde cierta manera, desde siempre, desde el arte. Entonces sí, me emociona muchísimo porque lo que te digo, me frustraba tanto de no saber cómo empezar a escribir que el encontrar estos detonadores de escritura me abrió tantas posibilidades de no saber por dónde empezar y la emoción de que puedo llevárselo a los chicos y decirle, no se frustre, hay muchas maneras de hacerlo, empecemos por el que a usted le guste, que algo bonito nos va a salir y lo vamos a llevar. Sí, muchísimas gracias, Paula, por tu generosidad, por compartirnos todo el proceso, todo lo que hay detrás del proceso, por compartirnos tu subjetividad como artista, pero también como profesora y también como estudiante, ¿no? Y quedan muchos mensajes de tu presentación, la potencia que tiene la dramaturgia, tu obra estructurada en la historia de Irene, cuatro mujeres en la historia para hablar de la violencia de género y darle otro ángulo
un ángulo artístico, pero también un ángulo de criticidad. Con esta obra quiero que me abraces. Uno, el proceso de convertirte en una creadora, una dramaturga, abriéndote un espacio en un terreno, digamos, colonizado por hombres. Una segunda práctica, un tercer mensaje, esa valentía tuya de hablar del tema y de atreverte, sí, ¿por qué no? De creer en ti, voy a concursar. Tantos jóvenes que hacen cosas maravillosas y que quizás por el temor a ser juzgados no se someten como al reto de participar en un concurso muy competido a nivel latinoamericano, a nivel nacional. Entonces sí se puede, ¿no? Creer en uno mismo. Y cuarto, el mensaje de no necesito ser una gran experta teóricamente en tema de género para hablar de género y llevar el tema de género a esta obra y poder usarla como un objeto también pedagógico. ¿Crees que esos balances que hice para cerrar sirven? Claro que sí, perfectamente, perfectamente. De hecho, sí, es también ver que la publicación en el podcast no solamente fue publicación, sino que es también el atrevimiento de uno salir de su zona de confort y hacerlo, de arriesgarse a seguir haciendo. Los otros aspectos que mencionas también muy lindos encierran todo lo que es este proceso de creación. Bueno, espero haberte hecho justicia con estas últimas reflexiones desde mi posición como interlocutora en esta presentación. Darte las gracias, Paula, ya para terminar, y a toda la audiencia que nos acompañó hasta el final de esta conversación con Paula, que fue muy generosa y nos abrió su corazón y nos abrió también todo su proceso de formación y toda su potencia con el mensaje que hay detrás de la historia de Irene y las mujeres que la rodean. Unas últimas palabras que quieras decirle a la audiencia para invitarlos a leer tu obra. Y claro que sí, no, que los invito realmente a seguir indagando en el campo del teatro, de la dramaturgia, así como se habla de violencia de género en este caso, también se abarca sobre todos los problemas sociales que hay en esta sociedad. Y es una forma de entender no solamente al dramaturgo, a la dramaturga, sino también entender a las víctimas y otros puntos diferentes. Los invito realmente a leer mi obra, a escucharla a partir del 22 de septiembre porque no, es que también me emociona que lo escuchen, los invito porque es una obra maravillosa, es un sentir que va a dejar ver otra parte de mí, que bueno, no van a escuchar ahí a Paula Hernández, van a escuchar a Irene, van a escuchar a Marta, van a escuchar a la abuela y a la mamá, son otras voces que hacen parte de nuestro contexto. Entonces, los invito a leerla, los invito a seguir. En la obra también están las imágenes de la fotógrafa Cindy Sherman para ver de qué se inspira cada escena también. Entonces, estoy feliz de compartir esto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que consiguieron en esta transmisión en vivo por Facebook Live. Aquí queda este repositorio, este video, esta grabación para que también la circulen, la compartan con sus familiares, con sus amigos. Muchísimas gracias a Paula Hernández, a Tatiana Durango por el puente en este ciclo de género, a Judy Morales por su apoyo técnico de Rita y a todos ustedes por siempre acompañarnos. No olviden seguir la transmisión de la Facultad de Ciencias y Educación y acompañarnos en el Seminario Permanente de Investigación en sus próximas emisiones. Feliz tarde para todos. No, es que estaba